ahora estamos con esta campaña de vacunación de 40 años, de los de 40 años para arriba. ¿Cómo lo ves eso? A ver, ningún país en el mundo serio que le hacemos seguimiento, hoy en día ni siquiera tiene mandatos obligatorios para las vacunas COVID. O sea, no mandato para la cuarta, no. Hoy se han quitado los carnets o los pasaportes de vacuna en casi todos los países europeos. Los países del primer mundo analizan, riesgan. Dinamarca retiró todo el programa COVID porque en este momento hay análisis mayores. Omicron no es letal. Okay. La mayoría de la población, como la peruana, se contagió, tiene inmunidad natural muy robusta, tiene 2 dosis en su gran mayoría, el 85% de la población. Entonces dice, si tienes un virus que no es severo en términos de enfermedad, tienes una población altamente inmunizada, tanto por contagio como 2 dosis, ¿para qué seguir impulsando si no lo necesitas? Salvo los vulnerables. Y deberíamos enfocarnos únicamente en los vulnerables. A mí me parece un error. La propia OMS lo ha expresado así. Las autoridades europeas lo han expresado así. Y me parece que impulsar dosis, salvo Perú, MINSA tenga estudios distintos. Que los muestre. Si tiene estudios distintos... ¿Por qué tendríamos que hacer esa vacunación nosotros? A ver, salvo haya un estudio que estemos frente a otra variante, es mucho más severa en términos de enfermedad y la cuarta dosis sería efectiva. Pero solo el hecho de que baje la medición de la inmunidad de anticuerpos no debe ser la medida para impulsar dosis de refuerzo. La inmunidad no solo te dan los anticuerpos, te la dan las células. Hay una inmunidad de memoria muy robusta, 20, 24 meses está con COVID, se haya verificado. ¿Por qué? No sé, hay que ensayar hipótesis, pero cuando hago estas publicaciones yo tengo mucha respuesta a la gente que dice, y se puede evidenciar, que hay un exceso de compras de vacunas. No me digas. No. Aparentemente, o sea, tenemos para que se inmunice 5 veces la población o 6 veces la población peruana, pero tú no puedes, en salud pública, impulsar dosis de refuerzo o dosis de vacunas solo porque tienes stock. Hablamos de vidas, de seres humanos. Tiene que haber sustento, evidencia que te diga son necesarias, son fundamentales para todos. A mí me parece que las personas vulnerables sí, pero los demás no deberíamos estar ni siquiera promocionados. ¿Qué cantidad de vulnerables tendríamos en el Perú en este momento? El dato exacto no lo tengo, pero a ver, vulnerables son los adultos mayores. Sí. Europa consideró de 80 para arriba, tal vez 70 para arriba, hay que considerar adultos mayores. Sobrepeso, obesidad mórbida es otra causa de vulnerabilidad. Pero yo creo que el 10 o el 12% de la población podría ser vulnerable, pero el otro 90% no. Y lo que sucede con los niños ya es casi criminal. A los niños hoy se les obliga a usar mascarillas cuando no enferman. Ayer publicaba unos datos del CDC americano. En el top de las 10 enfermedades de todos los grupos en el 2020-2021, para el grupo de 0-24 no está COVID. O sea, no enferman. Pero son los únicos que hoy se les obliga a usar mascarillas. CDC ha aprobado una autorización de la vacuna a menores de 5 años a 6 meses. Me parece que cuando haces el análisis de los estudios no hay suficiente evidencia para un impulso de ese tipo, porque necesitas mostrar evidencia muy fuerte en este momento. Y eso no está sucediendo. Yo creo que está primando la política sobre la política sanitaria, ¿no? La política. Sí. Y ese es un gran problema que la población y hay que trabajar. O sea, las vacunas son útiles evidentemente, Chema, evidentemente, sí, claro que sí, pero usadas racional y adecuadamente. Si yo te explico y te digo, mira, Chema, tú tienes 70 años, tú tienes sobrepeso, tu riesgo es alto porque son muchos por esto, y me siento y trabajo, eso es un trabajo de hormiga que hay que hacer, claro, es probable que cambies tu parecer. No necesitas que te obligue, no necesites que te cuente la historia de la marinera, lo vas a entender porque salvas tu vida. Pero acá, ¿qué pasó? Se mencionó como política de vacunas que tu vacuna me prevenía. Porque decía, ponte la vacuna para prevenir a tus abuelos, a tus padres. Por la familia, eso es uno de los grandes errores que se cometió. Mi vacuna, Chema, tengo 3 dosis, me parece que tú vas por la cuarta, pero mi vacuna no te protege a ti, Chema, no protege a Valentina, claro que no. O sea, solo me protege a mí. Y si no me pongo mi vacuna y yo soy vulnerable, claro, yo me muero, pero es mi responsabilidad, solo yo. Y no la de Valentina. Valentina tiene sus propias vacunas, pero acá se dijo que mi vacuna te protegía. Y ese es un error que cometimos. Y la sociedad, es lo que tú dices, ¿no? Me llama la atención que ha sido capturada en lo que yo llamo el síndrome de Estocolmo sanitario,
y no es capaz, o sea, de comprender. O sea, yo vengo diciendo desde hace 6 meses, ojo con los refuerzos, hay que analizarlos. Las mascarillas al aire libre no son útiles, nunca fueron útiles. Las mascarillas en niños en ningún contexto, porque genera más perjuicio que beneficio. Y la población muchas veces me dice, pero tú eres irresponsable. Y la población quiere seguir viviendo con mascarillas, Chema. O sea, yo no tengo la autoridad ni la moral para decir quítate las mascarillas, pero ahí pasa algo. Es un problema socioemocional muy potente en la población que está sucediendo y las consecuencias las vamos a ver después, porque el ser humano, per se, es un ser de comunicación, de expresiones. Lo que pasa es que nos han encerrado y nos han amedrentado. Hemos tenido una detención domiciliaria con lavado Terrible. cerebral. Los lavados cerebral corrían a cargo de un gran orador maravilloso, que era el señor Vizcarra. Definitivamente. Señor Dios mío, ¿qué hemos hecho nosotros para merecer esto? Entonces, estamos torturados. O sea, nuestro cerebro evidentemente ha sido pateado, golpeado. Ha sido reeducado para que el ser humano pierda sus libertades. Y el temor siempre se impone a la libertad. Mi conclusión es que atrás hay negocios, ¿no? Hay Te lo dice negocio. alguien que asesora mucho a la industria farmacéutica, Hay negocio, hay trabaja negocio. con la industria, pero a ver, en salud no puede primar los negocios a la salud. Sí, O sea, claro. la ética en los negocios de la salud, sin ética en los negocios de la salud no existes. Pero hoy pareciera que no hay ética en los negocios de la salud, ¿no? Entonces, con estudios de 140 niños se aprueban autorizaciones para el uso de menores de 6 años, ¿no? O sea, necesitan tener estudios grandes, los niños no enferman. 140 es muy poco. Es muy poco, Chema. ¿Cuánto debería ser? O sea, es que estamos en circunstancias distintas. ¿Por qué no hay niños? Porque ya la mayoría se contagió. Entonces ya no son, entre comillas, químicamente puros para entrar a una investigación. Entiendo. El 2020 pues había mucha gente y había miles de personas que entraban al estudio. Hoy no. Entonces tiene 70, 80% de poblaciones contaminadas infantiles. Sí. Entonces ya no son elegibles para probar vacunas, pues porque ya tienen sus anticuerpos. Entonces cada vez es más difícil. O sea, cada vez hay más dificultad de encontrar niños sin virus, Sí, entonces, y eso explica sin por... historia viral. Y mira, y quiero explicarte, ¿eh? Esto te puede parecer la otra parte. ¿Por qué los medicamentos innovadores son costosos? Porque un estudio de investigación clínica puede tomar 10 años, 15 años, porque no encuentras los pacientes, entre otras cosas. Y eso va a pasar con esto de los niños, porque la mayoría se contagió, entonces necesitas data y evaluar. Entonces, así avanza la ciencia, con potencia. Pero si lo haces solo por decisiones políticas, si escuchas las discusiones de los asesores de FDA, a veces yo sigo usando mucho referencia a la FDA, pero a veces dejan mucho que desear, ¿no? O sea, necesitas que haya opiniones que tengan una visión amplia más allá de COVID. Yo creo que hemos pasado la fase pandémica crítica de la COVID-19. Estamos en una fase distinta, endémica, yo le llamo la fase Omicron o post-Omicron, que es distinto, Chema. A ver, el Omicron nos va a contagiar casi a todos, pero no nos va a enfermar. Mutó para no enfermar, pues Dios lo quiso, para lo que somos católicos, o pasó, la ciencia te dice que hoy Omicron, tú tengas o no tengas inmunización, no te enferma, salvo seas vulnerable. Hace un año, Chema, hablábamos acá cuando promovíamos que haya el retorno escolar. ¿Recuerdas? Y hablábamos de... Ya. Y nos decían que éramos irresponsables, que iba a pasar. Chema, pasó algo. Primer semestre, todas las aulas abiertas. ¿Pasó algo en este...? No, Chema. Pero la gente no quería escuchar. Y la evidencia nos decía que ahí no había riesgo. Datos, evidencia. Y de eso se trata. Y no quieres decir que quieres sacrificar a tus niños. Pues si el 99.98% de los niños que se contagian no enferman, ¿por qué los tienes que encerrar? Por terror, por temor, porque te han chupado el cerebro, pues. Tal Te han vez. chupado el cerebro, ese es el problema.